No te preocupes, Lalo, todos te vamos a creer, no te preocupes, te apoyamos. Él está leyendo un poco más de inteligencia sobre la persona a la que va a ir a intervenir, pero acá están todos relajados en la lanchita, cosa que no debería haber pasado nunca. Y nos ha sucedido también a nosotros, que hemos bajado en algún momento la guardia por tanto tiempo así de tensión, estrés, y en una lanchita haber sido mucho peor el relajo. Llegas a convivir en la situación, en tu base y en tu área de responsabilidad, y sabes en qué lugares puedes estar, digamos, un poco más relajado. Y mucho de esto depende de la zona en la que estás, en el momento en que estás. Y por más de que estés en una zona de conflicto, llega un momento en que por naturaleza vas a bajar la guardia, pero buscas el momento indicado y por lo menos lo haces de una manera de que no todos se abandonan, ¿no? Me refiero, mantienes un servicio, un grupo de guardia atentos. O sea, en zonas nosotros teníamos normalmente en una base de patrulla donde de repente habían base de patrulla normal, ni muy grande ni muy chica, digamos, un abrazo como tipo Zúcaro, tipo Bipoca, Libertad, Boquerón, de 3, 4 patrullas, de las cuales una estaba, digamos, de descanso, una de patrulla, una de combo y la otra de guardia. En la que se relaja la que está de free en ese momento. Los demás no, o sea, tienes que tener dentro de tu rutina un momento de disipación para tu gente también. Si no, no vas a aguantar. Una vez que sales de la base, normalmente en tu base tú estás tranquilo, pero una vez que sales de tu base ya tú tomas tus medidas. Mucho depende de la situación, de la zona en la que estés. Hay zonas que están mucho más tranquilas, hay zonas donde, por ejemplo, tú pasabas Libertad o el Boquerón, y era una zona que estaba desde antes, ya estabas con todos los 5 sentidos puestos. Pero de repente, si como tú dices, no, llegas a Pucallpa, no hay problema, me relajo, pero no en las bases, o sea, y si estás en bases contrasubversivas, o en bases de patrulla, o en una situación como la de ellos, dentro de la rutina debe haber un grupo que debe ir de una u otra manera haciendo deporte, o sea, de alguna manera bajar la guardia, pero siempre un grupo tiene que estar atento. Ese es el problema de la guerra no convencional, la guerra subversiva. Tú no sabes en qué momento, a veces piensas que el momento donde más te puedes relajar es donde te van a dar. Ese es el problema de esa guerra, no es una guerra convencional. Ahora te digo que el americano en ese momento estaba surtido de raciones C y muchos de ellos estaban autorizados a fumar marihuana, existía mucho la marihuana entre los GI. Entonces, a veces la gente fumaba en el momento inadecuado, estaban demasiado relajados, porque existía. Lo dicen los libros, lo dicen veteranos. Eso existía. Hay una parte de la película en que hay unos morenos que están recibiendo un ataque de morteros, escuchando la música de Jimi Hendrix, que va a venir más adelante, y vas a ver de que hay un tipo que está con la M79 totalmente, como dicen acá en inglés, high, stone, totalmente. Pasar vueltas, sale la película. Esta película es muy real, porque te das cuenta de esa parte de la película de que lo que estoy diciendo es totalmente verdad y verificado por muchas personas que he conocido, veteranos de la guerra de Vietnam. Llega un momento que te estresas tanto, porque es muy diferente. Creo que nosotros en Perú, Lalo es un oficial de Marina, infante de Marina preparado. Estamos hablando de que los que estaban como gunners en ese PB Boat eran reservistas. Eran muchachos surfers, un surfer, un morenito que viene del Bronx, que no está preparado, parece que lo entrenaron 6 meses en Fort Benning y ya estaba en Vietnam. A mucha gente de esa guerra, muchos soldados, muchos muchachos de 19 años no podía tener la disciplina como Lalo la ha tenido en la Infantería de Marina de Perú, que él ha sido cadete de la Escuela Naval, un oficial de Marina y sabe guiar a su gente como oficial de Marina. Estamos hablando de que el que está enfocado en inteligencia, pero de repente los demás eran levados. Entonces tenían entrenamiento, pero no la experiencia. Por eso es que se descuidaban más fácil y caían en una emboscada, como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ahí está la escena. Esa es la escena que yo les digo. Miren bien esta parte y ustedes van a certificar lo que yo les digo. Sí. Claro, ahorita los chicos están en otro mundo previamente porque ahí ya murió el comandante de esa base, el segundo, y quedan solamente la soldadesca, que es la que está repeliendo el ataque sin nadie al mando. Cada uno está ahí individual sobreviviendo. Y hay una parte en que Charlie Chin le dice a uno de ellos, ¿y quién es su comandante ahora?
Y el otro le dice, ¿no eres tú? Primero es que lo veía y dice, ¿pero no eres tú? O sea que ahí te das cuenta que de cierta forma, como estaban cerca a la zona ya acercándose a Camboya, ya muchos de ellos un poco como que abandonados, ¿no? ¿Y quién los sacaba a estos tipos de ahí? O sea, es bien complicado, ¿no? También es... Complicado, porque acuérdate, es una guerra política, ¿no? Ahí ya no creían en Cuéntame los días. Ya. Así es. Acuérdense una cosa, eso fue durante la Guerra Fría, o sea, todo era entre Rusia y Estados Unidos, y Rusia apoyaba a Vietnam del Norte y Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur. Fue Guerra Fría, ¿no? Como ustedes saben. No se enfrentaban entre ellos, pero se enfrentaban a través de países satélites. Una de las partes ya finales, que realmente es cuando ella cumple su misión de llegar al punto y encontrarse con el famoso coronel que tenía que ir a neutralizar. Es un asesino. Soy un soldado. Y era un tipo completamente trastornado por la guerra, pero por los horrores de la guerra, porque era el primero de su clase, el que siguió todos los cursos, hizo inteligencia, operaciones especiales, pero vio tanto horror en la guerra que ya ni siquiera regresó. Y horror en sus mismas filas también, o sea, porque no necesariamente en el bando contrario, sino en el propio. Muy pocos se fijaban en la vida de sus propios soldados, simplemente los mandaban a matar sabiendo que iban a morirse. Sí, no solamente eso, Pepe, no solamente eso, él era coronel, un alto grado, y lo que pasaba que él era parte de un plan estratégico con los generales. Entonces lo que pasaba era, como en la película Hamburger Hill y en muchas misiones de combate en Vietnam, ellos conquistaban un punto, perdían la mitad de sus soldados y después abandonaban el punto y era retomado por el Vietcong o por el Vietnam del Norte. O sea, ellos no sabían con qué luchar y cuál era el blanco. Entonces, eso fue una de las cosas que más traumó a este coronel. O sea, yo no sabía ni por qué peleaba. Y perdía a su gente, y perdía a su gente, pero no sabía por qué peleaba y para qué. Entonces, un tipo que se sintió traicionado por su mismo gobierno. Eso es lo que yo lo veo ahí en la película. Tan profesional que por eso manda una misión secreta porque el gobierno decide anularlo. Qué fuerte, ¿no? Que el gobierno decide hace una misión para anularlo. Un coronel. Impresionante. Pero qué decepción para él, y ahí pierde lógicamente toda motivación. Es distinto cuando tú tienes una razón que es tu patria, tu población, tu gente, tu familia, tu historia, tu país, tu estado. Es distinto. Y estás defendiendo tu nación. Ellos estaban, para empezar, como todo el mundo sabe, y bueno, Estados Unidos nunca peleó una guerra en su territorio, ¿no? Estaban en otro territorio, pero al no tener, como bien dijo Fonse al inicio, el apoyo de la población que lo veía, que era una guerra política y todo lo demás, los que de una u otra manera estaban allá, sí ellos no se sentían comprendidos. Pero cuando bajo estas acciones se hacen eso al coronel, te das cuenta de que en cierta forma era verdad todo lo que decía la población, ¿no? Entonces, ¿para qué fuimos? ¿Para qué estuvimos? ¿Qué es lo que vamos? Y si eres el líder de toda una organización, por un coronel a cargo de todo un regimiento, lógicamente, ¿cómo motivas a esa gente? Mira, por matar a un coronel, porque así lo creía necesario y porque no era asequible ni era útil, era probablemente un obstáculo. En el zapato. Claro, pero ¿qué hicieron? Lo que llaman los americanos el collateral damage. Perdieron 3 hombres por matar a uno, porque muere el cocinero, muere el Lin y muere el capitán del bote. Mueren 3. Claro, para matar a un americano, no para matar a un Vietcong, para matar a un americano. Sí. Qué absurdo, ¿no? De hecho, tiene que haber pasado de todas maneras algo similar, porque ahí también la película se filma casi a 1 año o 2 de haberse rendido ya o haber firmado el armisticio los americanos en el 75, pero esta se filma en el 76 y se estrena en el 79, o sea, ahí nomás, o sea, la tenían vivita. Calientita. No pasó por muchos filtros. Completamente psicológica, o sea, refleja la psiquis del norteamericano de ese momento bastante bien, o sea, porque no se ve tanta escena de muerte o de cosas explícitas, pero se ve violencia. Que te lo deja la imaginación. No, ha sido más el manejo de la alteración, sí. ¿no? Cómo los comienza a trastornar completamente, ¿no? De hecho, que toda guerra trae escenas y todo el mundo, como decía en un momento, tiene su historia. Y murieron 58,000 americanos, 3,000 pilotos entre crew members de los helicópteros, 3,000. Entonces estamos hablando 2,000 pilotos de cazas. O sea, cosas que a veces no se contaban, porque los libros escritos por Vietnam son por los mismos miembros que
lucharon y sufrieron en la guerra de Vietnam. Acá hay relación de emergencia, te van a tomar una prueba psicológica. Y yo un poco cachoso nunca creí mucho en esas pruebas. Me dio una hoja y me dijo, dibuje, anda al hospital y arregla.